Bien, buenos días. Mi nombre es Manuel Francisco Cifuentes. Soy tutor de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Mm, Este tutorial está dirigido a los estudiantes del curso Estadística Descriptiva y tengo el propósito de brindar unas orientaciones generales de cómo manejar el programa para algunos resúmenes y gráficas. Bien, entonces, antes de comenzar, vamos a ir al programa Excel y vamos a sacar una base de datos con algunas variables. Una de ellas es, bueno, es una encuesta que se le hace a estudiantes. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, en la columna C, sexo o género. Aquí en qué semestre va. Vamos a pegar esto, copiar y vamos a llevarlo a mm, Infostat. Vamos a llevar esto. em, Aquí le vamos a decir nueva tabla y una vez nos dé acá vamos a decirle pegar y grabamos esta información acá. Bueno, entonces ya teniendo pegada la información, vamos a tener aquí la siguiente consideración. Cuando yo doy clic en una celda, me dice aquí que la variable es categórica. En este recuadrito me dice que es categórica. Aquí lo mismo me dice que es categórica. Aquí F me dice que es categórica. Fíjese lo siguiente. Si pego los datos tal cual, aquí lo que me está diciendo Infostat es que esta variable, siendo un número, un signo numérico, me la está tomando como si fuera un signo verbal, como un signo de una cualidad. Y mientras eso sea así, yo no puedo sacar, digamos, algunas medidas. Por ejemplo, yo no puedo sacar una media entre F y M, ¿sí? Yo tengo que sacar una media, pero de una variable que no sea categórica, sino de una variable cuantitativa. Por eso tengo que, para poder hacer medidas, lo primero es, si yo le digo, eh, por favor, sáqueme unas medidas de resumen acá, por ejemplo, le voy a decir, mira, en columna 4, que es los números 5 y 4, él me va a decir, no, mire, la variable 4 es de tipo categoría, por ello no es admisible en este campo. Ahí yo no puedo hacer absolutamente nada. ¿Qué tengo que hacer? Me paro en la primera columna y le digo datos, le digo tipo de dato y le digo, mire, no es categoría, es entero. Y transformar, opción 3, transformar las categorías con símbolos numéricos a números y le voy a aceptar. Eso mismo hago con otras variables, tipo de dato, entero, y lo transformo de las categorías con símbolos numéricos a números. Ahí ya puedo tener la certeza de que él me está tomando los números como una variable numérica. Entonces, ahora yo le puedo dar doble clic acá en columna y le digo, mire, este es el nombre, ¿sí? Y le puedo decir acá, bueno, sexo o género, coloquémosle, y coloquémosle acá semestre cursado. Semestre cursado. Ok. Y si se quisiera, bueno, la variable en la columna 8 podría colocarle, bueno, vamos a inventarnos algo. Zona. Zona 1, zona 8, zona donde vive. Listo. Eh, para no tener, para no incluir, digamos, esta primera fila, la voy a borrar para que no quede incluida dentro de los datos que calculemos. Entonces ya podemos nosotros jugar con esto un poco. Entonces vamos a decirle a semestre cursado medidas de resumen. Entonces esa es la columna que, no, perdón, acá está semestre cursado. Listo, y vamos a decirle aceptar. Fíjense que le pedí medidas de resumen, nuevamente lo hago. Acá donde dice estadística le doy medidas de resumen y semestre cursado le doy a aceptar. ¿Qué me dice él? ¿Qué resumen quiere? Entonces, N, que es el número de datos, un concepto de la primera unidad. Media, también concepto de la primera unidad. Desviación estándar, que es un concepto de la segunda, varianza poblacional y muestral, eso es de la segunda unidad. Error estándar, coeficiente de variación, el valor mínimo y el valor máximo que nos sirven para sacar el rango, eso es un concepto de la segunda unidad. La mediana, concepto de la primera unidad, cuartil 1, cuartil 3 de la primera unidad, la suma de los datos, la asimetría y la cortosis son, digamos, medidas de dispersión de la segunda unidad, suma de cuadrados corregida y la media de los datos, la mediana, perdón, de los datos.
con relación a la misma mediana, datos faltantes y los percentiles. 5, 10, percentil 25, que son conceptos de la primera unidad que ya tenemos que ir manejando. La presentación de los datos la quiero vertical y los percentiles los quiero muestrales, que es lo normal, aunque hay otras formas de sacar percentiles. Fíjense ustedes que vamos a tener todo el resumen aquí. Por ejemplo, yo puedo decir que n es 100 datos, que la mediana es 3.73, es decir, el promedio de semestres que se han cursado es 3.73, la desviación estándar, la varianza muestral y poblacional. Bueno, ahí hay toda una serie de datos. La mediana es 4, por encima de 4 hay 50% de los datos y por debajo hay otro 50% de los datos. Y bueno, todo el resumen. Ese es un primer elemento. Lo segundo es que podemos sacar, es decir, por ejemplo, en la variable género, ¿cuántas Fs hay de los 100 datos y cuántas Ms hay? Entonces, eso yo lo puedo sacar con una tabla de frecuencias. Acá en estadística vuelvo y le doy clic, le doy tabla de frecuencias y le digo, mire, yo quiero la variable género que me saque una variable de una tabla de frecuencias. Entonces, género, démosle acá y listo. Efectivamente, él me va a sacar la tabla de frecuencias y me pregunta, ¿qué quiere en la tabla de frecuencias? Límite inferior, límite superior, marca de clase, frecuencia absoluta, frecuencia absoluta acumulada y frecuencia relativa acumulada. Le doy a aceptar. Bueno, aquí automáticamente esto tiene que ver con el número de clases. Si quiero que sean varias clases, entonces ella no me permite tomar este valor porque son automáticamente dos clases. Fíjese, la clase femenino y la clase masculino, no hay más clases, él no me permite más. ¿Qué me dice él? Son 100 datos y de esos 100 hay 55 Fs. Es decir, en esta columna hay 55 Fs de 1 a 100 y hay, eh, y hay, y hay 45 Ms, 45 masculinos. ¿Qué significa eso? Que la frecuencia relativa es 0,55 por cada uno y 0,45 por cada uno, o lo que es lo mismo, 55% de femeninos y 45% de masculinos. La frecuencia acumulada y la frecuencia acumulada absoluta y frecuencia acumulada relativa. Bueno, entonces eso ya quedaría acá. Para eso nos sirven las tablas de frecuencias. Entonces, lo mismo yo podría hacer acá. Aquí son 5 categorías, 6 categorías. ¿Cuántos unos hay acá? ¿Cuántos dos hay acá? ¿Cuántos treses? ¿Cuántos cuatros? ¿Cuántos cinco? ¿Y cuántos seis en total? Entonces, lo mismo, tabla de frecuencias, semestre cursado, limpiar, semestre cursado y vuelvo y hago exactamente la misma operación y le digo bueno, pues si quisiera sacar con todo, vean que ya ahora el automático que son 6 categorías. Unos, fíjense, categoría 1, frecuencia hay 9, de 2 hay 19, de 3 hay 14, de 4 hay 26, de 5 hay 12 y de 6 hay 20. Si yo sumara todas las frecuencias absolutas, aquí me tiene que dar 100 datos. Toda la frecuencia absoluta me da el número n de datos. Y todas las frecuencias relativas sumadas me tiene que dar 1, porque estas son fracciones. Y esto eran porcentajes, 9%, 19%, 14%, 26%, 12% y 20%. Al sumarlo me daría 100%. Bueno, eso es en relación a las tablas. Ahora miremos algunas opciones de gráficos que se pueden realizar. Entonces, digamos nuevamente acá y vamos a hacer unos gráficos. Digamos que los más comunes son gráficos de sectores. Entonces, miremoslo por filas. ¿Por qué por filas? Porque está, digamos que por filas tomado. Entonces, vamos a sacar de semestre cursado. Podemos sacarlo. Entonces, saquémoslo de semestre cursado y démosle. Entonces, un semestre cursado, dos semestres cursados, tres semestres cursados, cuatro, cinco, seis. Yo podría para cada uno decirle, mire, yo quiero el valor 12%. Por cada 100 hay 12 personas que dicen que han cursado 5 semestres. Entonces yo puedo decirle nombre y porcentaje. El 12% equivale a 5 semestres cursados. Para 4, entonces yo podría decir 20, perdón,
nombre. 26%, o sea, 26 individuos llevan 4 semestres cursados. Para 3, nombre y valor. 14%, es decir, 14 por cada 100 han cursado 3 semestres. Del 1, nombre y valor. Del 6, nombre y valor. Del 2, nombre y valor. Y así consecutivamente. Del 2, perdón, nombre y valor. Listo. Y entonces ya tengo mi título acá. Le puedo colocar semestres cursados. Bueno, perdóneme. Acá no le di. Semestres cursados. Listo. Acá yo podría convertir, si quisiera, esta tabla acá le puedo decir, deme unas convenciones, vean, el 5 es amarillo, verde es sí 4, gris es 3, etcétera, etcétera. Listo. Salgámonos de acá, vámonos para otro gráfico. Otro tipo de gráfico puede ser, bueno, digamos el histograma. Podemos decirle a semestre cursado. Entonces, bueno, podemos hacer también, bueno, sí, dejémoslo ahí, semestre cursado. El histograma, démosle semestre cursado y saquémoslo. Entonces, fíjense ustedes el histograma. Yo podría decirle, mire, yo no quiero las marcas de clase, sí las quiero, entonces me las coloca en la mitad, es el valor intermedio. Polígono, que son las líneas que van de la mitad del ancho de la barra. Los bordes, si se los quiero quitar, se los quito y el cuerpo también, y dejo el solo polígono de frecuencias. Le puedo quitar las marcas si deseara o dejarlo todo. Ahora, yo podría hacer que estos datos no sean relativos. Acá es el 27%, 20%, 14%. Yo puedo colocarle acá que los quiero absolutos. Vean, 27 han cursado cuarto semestre. 20, bueno, aquí esto está muy preciso. Yo podría hacer que en el eje X tenga más tic. Fíjense cómo cambian los tic. Y lo mismo en el eje Y, para hacerlo más preciso. Entonces podría decir, a ver, esto es más preciso aún. Podría decir que esto es 25, más o menos, o 26. Este es 20 o 19. Bueno, ahí ya de manera aproximada yo podría ampliarlo. Quiero unas, bueno, aquí básicamente se muestra semestres cursados, un semestre, 2 semestres, etcétera, etcétera. A ver, démosle acá series, frecuencia absoluta, ningún tipo de ajuste. Bueno, acá yo podría también manejar el título, semestre cursado. Listos. Y bueno, tener algunas opciones con el eje Y. Aquí le podemos graduar el espesor, fíjense ustedes. O si quisiera el eje X también. Acá, bueno, de pronto se podría dejar acá. Cambiar la letra si se deseara. Listo. Esta es una opción. También vamos a mirar otras opciones de gráficos. También hay otra que es, por ejemplo, gráfico. Podríamos hacer el gráfico de barras. Bueno, semestre cursado con columna otra que sea numérica. Puede ser con la 8. Columna 8 que es zona, digamos. Esta es de tipo categórica, no permite. La 1, 2, 3, 4, la columna 5, la 6, 7, la 7, la 9, miremos la 9 a ver si es categórica también, la 10 es categórica. Bueno, entonces no tenemos más categóricas. La 1, démosle a aceptar y entonces nos da aquí algunas opciones. Este es un gráfico de, digamos, un gráfico de barras, pero que nos va a mostrar es, digamos, que unas errores estándar, desviación estándar, constantes y unos intervalos de confianza. Digamos que esa es otra forma de graficar, pero ya para conceptos que tenemos en la unidad 2 y en un curso que no es de estadística descriptiva. Hay otra forma de graficar este gráfico, digamos que es el de gráfica de barras apiladas. Yo podría sacar barras apiladas diciéndole, bueno, yo quiero sacar acá los valores observados, entonces me suma, digamos, démosle aquí que nos dé las indicaciones. Fíjense, semestre cursado es azul,
y la columna uno es amarillo. Ella sumó todos los datos de la columna uno y en relación a esa proporción me coloca los datos sumados de la columna 2. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo este gráfico? Bueno, la barra apilada es que los datos de la columna uno son mucho más grandes sumados que los datos de la columna, perdón, de semestre cursado, ¿no? Y eso es entendible porque digamos que en la, en la, en el listado, pues lo que tenemos es que esto va de 1 a 100 mientras que el semestre cursado va de 1 a 5. Bueno, básicamente, pues esos son bueno, tenemos gráficos de dispersión, varias opciones ahí para cacharrear. Espero que este tutorial les haya servido y bueno, seguramente que nos veremos en otra oportunidad. Hasta pronto.